A ver. Señor Jesús, gracias por este día más de vida. Gracias porque nos bendices cada día. Gracias por tu amor, por tu, por tu, por tu, por tus bendiciones. Gracias porque no haces que falte el pan de cada día en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Papito Dios. Yo te doy gracias por la preciosa vida de cada uno de estos varones y de estas nenas preciosas. Señor, bendigo su casa, bendigo su familia y la provisión que tú vas a darles después de esta última clase. Padre, nos quedamos en tu presencia para que tú nos bendigas, nos guardes y nosotros tengamos mucho amor, por ti y por tu misericordia. Amén y amén. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, chicos. ¿Alguien recuerda lo que vimos la clase anterior? Bueno, antes de empezar, mientras voy preparando mi diapositiva que se me pasó por alto, abrirla. Y chicos, quiero decirles que me da mucha pena ver cómo están subiendo los deberes. Los deberes, yo no sé si no me explico en la plataforma o es que no me logran entender qué es lo que yo les estoy pidiendo que hagan como deberes. Hay chicos que ya se pasó la fecha y no han subido sus tareas. Anthony, ¿tú has revisado la plataforma para las tareas? ¿Están claras las indicaciones de lo que se pide para hacer el deber? ¿O no son claras las indicaciones? Valentina. ¿Son claras las indicaciones que se les pone en la plataforma para que realicen sus tareas? Sí. Porque hay tareas atrasadas o tareas que no responden o no cumplen lo que se les está pidiendo. Chicos, por favor, es necesario que ustedes revisen y hagan a conciencia sus tareas. No solamente de mi materia, de todos los compañeros en general, literatura, sea matemática, física, las materias que reciban. ¿Sí? Entonces, revisando rápidamente lo que vimos la clase anterior, hablamos de la cultura griega. Giuliani, ¿qué recuerdas tú que hablamos de la cultura griega? ¿Qué pasó? No se conectó Uriel. Y él estaba primerito en la clase anterior. Salomé, ¿qué vimos de la clase anterior? ¿Qué recuerda usted de lo que vimos en la clase de la cultura griega? Bueno, teacher, que la cultura griega es... Bueno, le puedo decir sus características. Bueno, ya. Que la cultura griega tiene, en vez de decirle provincias, ellos le llaman polis. Y en el polis ellos se dedicaban como todo otro país a un comercio y a una pesca. En el comercio llegaban a un intercambio de monedas hasta venta de esclavos, y que también había un Acrópolis que estaba en la cima de una montaña, que ahí estaba donde todos se reunían gobernadores, gente importante del polis. Muy bien, gracias. ¿Qué podemos decir de cómo estaba construida la ciudad? Héctor. Bueno. Active su audio. A ver. Bueno, ¿me podría repetir la pregunta, teacher?
Sí, ¿qué podemos decir o qué se acuerda usted de cómo era construido antes las ciudades o polis de Grecia? ¿Cuáles eran las características de esas construcciones? Las características eran que tenían grandes escaleras, grandes cuartos, cocinas, no me acuerdo qué más. Ok, Ah, y la ciudad estaba rodeada por murallas. exacto. Muchas gracias. Sí, ¿se acuerdan que lo primero que estaban eran los cultivos y también donde estaba el ganado? Y posterior a eso estaban construidos muros. ¿Para qué eran los muros, Justin? ¿Para qué ponían esos muros de contención antes de construir las ciudades? Para que no los invadan, profe. Perfecto. Yair, ellos tenían construido un templo dentro de la ciudad, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Briana, ¿cuál era la vestimenta de la mujer griega? Active su audio, por favor. ¿Vestidos? Ya, ¿y qué características tenía este vestido? ¿Cómo era la ropa de la mujer griega? ¿Cuál era su calzado? Salomé. La vestimenta de una mujer era una túnica con cinturón, atadas en hombros con broches y su calzado era sandalias de cuero. Muchas gracias, Salomé. Uriel, ¿cómo era la agricultura? ¿O cómo era la agricultura en los griegos? Lo que ellos normalmente sembraban eran cereales, por ejemplo, el trigo, la haba o frijoles puede ser también, vid o vino y lo otro era olivo, las semillas del olivo para hacer aceite. Muy bien, gracias. Bueno, hemos hecho un recuento rapidito de cosas que que recordamos de la clase anterior. Chicos, es necesario que ustedes vengan revisando la materia, porque yo la siguiente clase, escúcheme bien, en cualquiera, sea sociales, sea proyectos o sea educación artística, yo le hago una pregunta y esa es su lección oral. Todos tienen que venir revisando la materia anterior. Yo no puedo entrar a la cultura romana si usted no se acuerda los detalles de la cultura griega. ¿Cómo le puedo yo hablar a usted de la costa si todavía no conocemos la sección de la sierra? Entonces, no se sorprenda usted que yo en la siguiente clase yo le digo, Uriel tal pregunta, y si Uriel no me responde, tiene su lección oral 0. Siempre vamos a revisar parte de la clase anterior para poder empezar la nueva. ¿Sí? ¿Está claro, Justin? Entonces, hemos hecho una revisión de cómo estaba construido. Ellos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, tenían cerámica, tenían un mercado donde vendían esclavos, donde vendían la cerámica, donde vendían los metales que ellos elaboraban. Entonces, ahora vamos a pasar a ver, a conocer cómo era la cultura romana. ¿Qué características encontramos en la cultura romana? ¿Qué territorios ocupó la cultura romana? ¿Cómo estaban formados ellos? ¿Sí? Entonces aquí en este mapa podemos ver que todo lo que está de verde es el espacio que poco a poco se fue extendiendo el imperio romano. ¿De acuerdo? Cómo poco a poco fueron ellos avanzando en sus conquistas y extendieron el territorio romano. Déjenme aquí para compartirles. Ahí está muy bien. Ahí ven mucho mejor. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, vamos a conocer cómo fue Roma en sus inicios. Dice que Roma
está ubicada en la península itálica. Y la península itálica es aquí, miren, donde yo estoy señalando con el cursor. Antiguamente, digamos que cuando a mí me enseñaban sociales en la escuela me decían la bota itálica. Necesito que usted vea en la pantalla el territorio de Italia y levante la mano y me diga, ¿por qué le dicen la bota itálica? Uriel. Porque se puede decir que que el lugar en el que se encuentran, se puede decir la provincia, tiene forma de bota. Exactamente. Entonces, cuando yo a usted le hago una pregunta y le diga, ¿qué territorio era la que tenía en forma de bota? ¿Qué me va a contestar Justin? Italia. Exactamente. Ustedes si se fijan en la imagen, miren, esta es la península en donde estaba todo el territorio romano y tiene la forma de una bota. Entonces dice aquí, se ubica en la península itálica y la historia es contada por varias personas que investigaron los orígenes, pero básicamente esta es la mejor versión, por así decirlo. Y dice, el centro de Roma se ubicó en la península itálica, en donde llegó un pueblo latino y formó distintas aldeas bajo 7 colinas. Luego los etruscos comandan las 7 colinas y se funda la ciudad de Roma. Es decir, en este espacio, en el espacio que es de Roma, ¿sí? Aquí llegan un grupo de personas que son conocidos como los etruscos. Es como decir, aquí a Roma llegaron ecuatorianos o llegaron peruanos, pero en ese tiempo se les conocía como etruscos. Y ellos construyeron 7 lugares en donde estaban presididos o dirigidos o comandados por los etruscos. ¿Sí? Dice también que de Roma es originaria la historia de Rómulo y Remo. ¿Quién de ustedes sabe la historia de Rómulo y Remo? ¿No saben la historia de Rómulo y Remo? Profe, yo creo que me la quedé un poquito, porque cuando hice el resumen me quedó un poquito grabado eso. A ver, compártenos, por favor. Creo que era que Rómulo mató a Remo para poder conquistar Grecia, algo así era la cosa. Ya. Bueno, la historia de Rómulo y Remo es que nacieron 2 hermanos gemelos, ¿sí? Y por una razón desconocida, ellos fueron alimentados por una loba. Es decir, ellos tomaron su alimento de una loba. Ellos no fueron alimentados por la leche de la mamá, por así decirlo. Ellos fueron alimentados por una loba. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, esta es ¿qué digamos? Una imagen muy famosa en Italia, porque ahí nace la historia de Rómulo y Remo, que son 2 hermanos, que más adelante ellos intervienen en los combates que hay en Roma y se crean conflictos del un hermano hacia el otro. Pero ellos en un inicio fueron alimentados por una loba cuando nacieron. ¿Sí? ¿Qué otra característica tenemos de Roma? Dice que el cristianismo no podía ser demostrado, no era la religión del Imperio Romano y tampoco autorizó el emperador, ¿sí? Que esta religión cristiana se extienda en Roma. Es más, en el tiempo de los romanos, ellos mataban y perseguían a los cristianos. ¿Sí? ¿Y por qué se daba esta persecución a los cristianos? Porque los reyes romanos tenían miedo de que ellos sean quitados el poder que tenían en Roma. Y el cristianismo estaba rápidamente ganando territorio. ¿Sí? Porque los reyes de Italia o de Roma, ellos querían ser los dueños absolutos y ellos manejar la religión.
Cuando viene el cristianismo a Roma, ellos se sienten amenazados, como que ellos les van a quitar el poder. Y el rey romano de esa época da la orden de que no se expanda, de que no crezca el cristianismo en Roma y manda a matar a los cristianos. Y un ejemplo de eso es Pablo de Silas, que fue un discípulo de Jesús. Pablo tuvo, y tomemos en cuenta que la historia de Pablo es muy interesante. Les voy a dar un resumen cortito porque tiene que ver mucho con la cultura romana. Pablo era un coronel del ejército romano. Tenía mucho poder. El rey confiaba tanto en Pablo y por eso le dio la potestad, le encargó el trabajo de que Pablo viajara a nivel de todo el territorio romano con caballos, con armaduras, con armamentos, para que mate a los cristianos. Lo que Pablo nunca supo es que más adelante, cuando él salió a cumplir una misión del rey, Dios se le iba a presentar a él. Y Dios se le presenta a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se quedó ciego y decía: ¿pero qué es esa luz tan fuerte que me ilumina? Y Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Porque los cristianos son los que siguen a Cristo, porque quieren imitar lo que Cristo hizo. No porque quieren, sino porque Dios nos llama a que imitemos el amor que Él tiene por nosotros. ¿No es cierto? Y Pablo se enamoró tanto de Dios que él se convirtió. Él que mataba, él que perseguía, él que asesinaba a los cristianos en el Imperio Romano, después de que Dios se le presentó a él y se quedó por unos días sin vista. Pablo se quedó sin vista por un tiempo, hasta cuando Dios le dijo a otro profeta: anda a visitarle a Pablo, que está escondido en un territorio de Roma, y devuélvele la vista. Y este profeta, obedeciendo lo que Dios le mandó, se fue, le buscó a Pablo y le devolvió la vista. Y cuando Pablo recuperó la vista, él ya no volvió a ser el mismo. Él se convirtió en un discípulo de Jesús. Entonces ahora el rey de Roma se sintió decepcionado, se sintió molesto de que como mi mejor soldado ahora ya no me ayuda a eliminar el cristianismo de Roma. Entonces estaba tan enojado el rey que ahora dijo: ahora cojo otros soldados que tienen que matar a Pablo. Y le avisaron a Pablo y Pablo tuvo que salir huido de Roma a esconderse en otros territorios. Porque él ya no trabajaba para el rey, sino para ahora defender a los cristianos. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, los cristianos eran muy perseguidos, asesinados, y un representante de esos grandes militares del Imperio Romano era Pablo, pero que después, por el amor de Dios, se convirtió. Eso en una breve historia del cristianismo en Roma. ¿Sí? Continuando, dice que una característica más de Roma, o la más importante, es la que ellos acumulaban el poder en manos de un solo hombre, que era el emperador. Y los emperadores se llamaban el emperador tercero, el emperador cuarto, por números, ¿sí? Y el emperador era la máxima autoridad en Roma. ¿Qué pasó más adelante con el Imperio Romano? Hubo una división. Roma se dividió entre los dos hijos del emperador. ¿Sí? Se dividieron en dos territorios, la capital de Roma y el Imperio de Roma, y el espacio de Constantinopla. Es decir, el emperador tenía dos hijos y para darles territorio a sus hijos dividió un espacio para el uno y obviamente le tocó al uno lo que era Roma Oriental a un hijo, y el espacio de Constantinopla le dio a su otro hijo. ¿Sí? Los hermanos Rómulo y Remo, que es lo que decía Orliani, ¿sí? Ellos tuvieron una última pelea
una última confrontación con los cartagineses y los derrotaron y tomaron el control por completo. A ver qué pasó aquí. ¿Sí están viendo las diapositivas, chicos? Sí, solamente en el mapa conceptual. Ahí están viendo lo que sí está claro, sí estamos viendo la lámina. Yo sí. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Ahora dice, ¿cómo empezó el Imperio Romano? ¿Cómo se dio el Imperio Romano? Dice que el Imperio Romano empezó en el año 27 antes de la llegada de Cristo, cuando estaba gobernando Octavio. ¿Sí? Pero Octavio era un gobernador, como decir, de segundo orden. Él más adelante fue proclamado César, luego le nombraron emperador, luego Octavio fue nombrado como cónsul vitalicio y como gran pontífice. Todo este tiempo, desde el año 27 antes de Cristo, Octavio llegó a tener la confianza y tuvo la suficiente, digamos así, inteligencia para conducir al Imperio Romano. Y eso le permitió ir teniendo ascensos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquí hablemos de la policía, tenemos los tenientes, subtenientes, capitanes y así van subiendo. Asimismo eran las jerarquías en Roma. Entonces Octavio primero fue proclamado César, que era un nivel. Después se ganó otro nivel, que era ser emperador. Después llegó a ser un cónsul vitalicio y un gran pontífice. ¿Qué entienden ustedes por vitalicio? ¿Qué les viene a su mente cuando dice es un cónsul o es un presidente vitalicio? ¿Qué entienden ustedes por una palabra vitalicio? ¿No? Ok, les voy a ver, les escucho. Que es algo vital para la sociedad. Ya, vitalicio quiere decir que esa persona gobernaba ese espacio hasta el día en que él se muera. Eso quiere decir que él era un cónsul vitalicio, que mientras él no se muera, él seguía gobernando. Por eso dicen, pusieron un presidente vitalicio, quiere decir que mientras él viva, va a seguir gobernando. ¿De acuerdo? ¿Qué más pasó en el Imperio Romano? ¿Sí? Octavio gobernaba mediante edictos. Edictos se conoce a lo que ahora decimos leyes, normas, reglamentos. Eso en antigua Roma se llamaban edictos. Es decir, Octavio, el emperador, manda este edicto. Quiere decir, Octavio, el emperador, manda esta ley, manda esta regla, estas indicaciones que tienen que cumplirse. ¿Sí? Octavio, para poderse mantener en su gobierno y poder apoyar en el Imperio Romano, él era ayudado por un consejo imperial y también por un culto imperial. ¿Qué quiere decir un consejo imperial? El consejo imperial era un grupo de personas, ¿sí?, que le ayudaban a tomar decisiones, que le guiaban, le sugerían, le daban ideas a Octavio de cosas o leyes que podían favorecer para el crecimiento del Imperio Romano. Dentro de este Consejo Imperial estaban militares, estaban otros políticos, de menos rango, pero otros políticos que le decían, Octavio, así vale que ataquemos, tal día ataquemos de este territorio porque esa estrategia nos va a funcionar. ¿Sí? Eso era el Consejo Imperial. Pero también era ayudado por un culto imperial. Es decir, había otro grupo de personas que ellos en cambio decían que van a orar, que van a hacer sacrificios para que cuando cuando los soldados romanos salgan a una guerra, tengan victoria. De todo esto dependía Octavio para poder gobernar el Imperio Romano. ¿Sí? Ahora bien, vamos a lo que es el espacio que ocupaba Roma. Dice que Roma fue dividido en provincias. Miren que en Grecia, ¿cómo se llamaban las ciudades?
Salomé. Polis. Ya. Y mientras en Grecia las ciudades se llamaban polis, en Roma ahora se llaman provincias. ¿Sí? Ahora los romanos a las ciudades les llaman provincias. Y cada una de estas provincias estaban defendidas por los limes, que eran representantes para salvaguardar que no sean atacados. El Imperio Romano conoció en los siglos I y II después de Cristo la Pax Romana, que eran leyes, artículos que a ellos les ayudaban a controlar el país. ¿Sí? En este tiempo, Roma tenía temor de la expansión del cristianismo, que es lo que yo les mencionaba hace un momento con el ejemplo que está en la Biblia, que habla de la vida de Pablo. ¿Sí? Ellos hicieron la universalización de la ciudadanía romana. Es decir, todos los que nacían en Roma, todos los que vivían en Roma y eran originarios de ahí, eran considerados como ciudadanos romanos. Pero si yo venía de Grecia, si yo venía de Atenas, obviamente no tenía la misma apertura, los mismos derechos que se manejaban con los romanos. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Sí, profe, ¿puede repetir cómo se le conocían a las provincias en Roma? Ya. No, las divisiones territoriales, Uriel. Ubícate, mira. Ecuador tiene provincias tiene Imbabura, tiene Quito, tiene Guayaquil, ¿no es cierto? Sí. En Grecia se llamaban polis. ¿Sí? Las mismas divisiones territoriales. Ahora en el Imperio Romano, esas divisiones territoriales se llamaban provincias. Lo que en Grecia se llamaban polis, en Roma se vienen a llamar provincias. ¿Ahí estamos claros, Uriel? Sí. Entonces avanzamos, chicos. Vamos a conocer cómo estaba conformada la estructura de la sociedad romana. Y tenemos que la sociedad romana vivía en ciudades, ¿sí? Y estas ciudades facilitaban la comunicación o la permanencia de la cultura romana. Estaban las ciudades de Roma, al igual que las griegas, protegidas por murallas. ¿Sí? Y dentro de las ciudades, al igual que en Grecia, desempeñaban las labores o ventas o una función económica. Es decir, ahí también en los patios de las ciudades vendían, en las plazas de las ciudades vendían cerámica, vendían los esclavos, había el cambio de la moneda. Y también ahí estaba un senado o un espacio, un templo en donde se encontraba la función política. ¿Sí? Ahí dentro de la ciudad también estaba un espacio conocido como foro, que era un lugar donde se reunían las personas a conversar sobre las leyes que había en Roma. Ahora, la sociedad romana. La sociedad romana se organiza en varios grupos sociales. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay grupos sociales en el Ecuador? ¿Sí o no? ¿Quién me puede contestar? Héctor. Sí. ¿Y cuáles serían esas clases sociales que hay en nuestro país? O sea, de tipo, porque hay varios, ¿eh? Ya, muy bien. Hay varios En el grupos. aspecto económico vamos a ver. ¿Cuáles son los que tú consideras? En aspecto económico, Sí, porque dice que hablemos los grupos sociales y los grupos sociales son como niveles de poder, como niveles de caracterización desde los que están arriba y los que van estando abajo. Salomé. Los que están arriba son los millonarios y los que están abajo son los multimillonarios, los pobres. Sí, gracias. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que aún hoy en día en nuestro país, ejemplo, sí,
Ahí manejamos lo que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Lo mismo sucedía en los grupos de Roma. Héctor. Teacher, ¿puedo pararme a ir al baño? Perfecto, siga. Entonces les decía que así como aquí hay nuestros grupos sociales, también los hay desde que existía Roma. Y los grupos sociales de Roma se dividían según su condición económica y según también la riqueza que ellos tenían. Según su condición, si habían los esclavos y los hombres libres. ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos eran los que eran traídos. Generalmente los esclavos eran de raza negra, los que traían del África. Pero ellos tenían la oportunidad de comprar su libertad y convertirse en hombres libres. Si este esclavo se portaba bien o reunía dinero, pagaba por su libertad y de esclavo podía pasar a ser hombre libre. Pero habían también los hombres que directamente eran libres y ellos podían ser extranjeros y los ciudadanos. Los hombres libres es como decir el pueblo, ¿sí? Y dentro del pueblo, dentro de los ciudadanos, tenemos los extranjeros y los que nacieron en ese país romano, como nosotros. Nosotros somos ciudadanos porque somos ecuatorianos. Y los extranjeros son los colombianos, peruanos, brasileños, cubanos, americanos. ¿Sí? Lo mismo sucedía en Roma. ¿Cuál era la diferencia? Que los extranjeros no podían ejercer el voto ni tampoco podían ser candidatos para una elección política. A eso tenían derecho solamente los que nacieron en territorio romano. Ahora bien, estos ciudadanos se subdividían en nobilitas, caballeros, artesanos, comerciantes, plebe urbana y los campesinos. ¿De acuerdo? Pero todos estos, los primeros, los nobilitas, los caballeros, los artesanos y comerciantes, ellos eran los que tenían privilegios. Ellos eran mucho más que el pueblo, que la clase baja, digamos así. Y peor, los campesinos, los agricultores eran los últimos dentro del rango de los grupos sociales en Roma. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Los nobilitas venían a ser los que estaban lo que vendría a decir los millonarios, los ricos, los que están en primer nivel. Los caballeros eran los que formaban parte de los ejércitos del emperador romano. Y los artesanos y comerciantes también estaban dentro de los privilegiados porque ellos tenían cantidades de dinero por el comercio. Porque acuérdense que Roma, al igual que Grecia, están rodeados del mar. Y eso les permite vender, comprar, negociar con otros pueblos, con otras ciudades, con otras polis que están en sus alrededores. Entonces, los artesanos y los comerciantes, pues ellos tenían grandes recursos económicos y por eso pasaban a ser parte de los privilegiados de la sociedad romana. Y al último estaban los pobres y los campesinos y agricultores. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo está la economía romana. La economía romana básicamente estaba por actividades básicas, al igual que Grecia se dedicaron a la agricultura, ¿sí? Pero con nuevas técnicas, con nuevas formas de mejorar lo que plantaban. Ellos ya comienzan a tener cultivos más grandes, ¿sí? Colonias agrícolas, que era la reunión o el grupo de terrenos o espacios para la agricultura. Chicos, yo quiero hacerles una pregunta y voy a dejar de compartir la lámina porque nos queda un tema, este es el último tema, ¿sí? Entonces hablamos de que Roma se dedicaba a la agricultura, pero con nuevos temas y ya crecieron sus tamaños de los cultivos. También se dedicaban a lo que es el comercio,
Roma tenía materias primas que eran originarias de las provincias. Ellos comenzaron a construir vías terrestres y marítimas para poder mantener el negocio. Ahora, yo he utilizado entre Grecia, y escúchame lo que le voy a preguntar, entre Grecia y la información que yo he utilizado en Roma, ¿cuál es la más entendible para usted? ¿Entendieron mi pregunta, chicos? Ustedes vieron la diferencia de las presentaciones de Grecia, las diapositivas de Grecia, y ahora ven las diapositivas de Roma. ¿Cuáles son las más entendibles para ustedes? Porque yo les vi más interesados y como que más llamados la atención, y ahora no sé, pues, tal vez están dormidos, ya cansados, por eso les pregunto. ¿Qué opinas tú, Uriel? Yo, bueno, la griega me interesó más, pero por gusto. Me interesa mucho esa cultura, pero ya en general creo que me parece más interesante porque como que había más dibujos y más imágenes, pienso yo que es por eso. Ok, perfecto. Valentina. Active su audio. A mí me pareció mejor la de Grecia porque es como que hubo más colores y así podemos entender como que más sobre el tema. Ok, gracias chicos. Para mí es importante porque el material que yo preparo no es para mí. El material que yo preparo es para ustedes. Y yo les agradezco y voy a tomar en cuenta eso para las próximas presentaciones. Ahora, a sonreír para la foto. ¿Sí? Su mejor sonrisa. Vamos ahora, chicos. No sé por qué no me permite. A ver, ahora sí, todos a la cámara. Muy bien, gracias por esa sonrisa, Colinos. Entonces, tenemos sociales.